inicial, que empieza de la fosa superior, nasal. no superficial. Superior, lo dice. Superior. Que empieza desde la fosa nasal hasta la laringe. Y luego la vía aérea inferior, que es desde la tráquea hasta los pulmones. El aire primero va a ingresar por la cavidad nasal, pero también puede ingresar por la cavidad bucal. La cavidad nasal tiene diferentes funciones como calentar el aire, humidificar o filtrar el aire que ingresa controlando partículas. Luego va a pasar a la faringe, que tiene tres partes, que son la nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Esta tiene dos funciones importantes, que es transportar el aire que ingresa por la cavidad nasal hacia la tráquea y transportar el alimento que ingresa por la cavidad vocal hacia el esófago. Luego tenemos la laringe, donde están las cuerdas vocales, y donde tenemos a la epiglotis. Esta es una lámina de tejido, el cual va a impedir que la comida y la saliva ingrese a la tráquea. Pero cuando respiramos, este se va a abrir para que el aire pueda llegar a la tráquea. En el caso nos mencionan que hay una obstrucción de las vías respiratorias por un objeto extraño, y al pasar esta obstrucción lo que va a pasar, lo que se va a producir es el síndrome de penetración, el cual está caracterizado por dos reflejos. Primero, el reflejo inicial, que es básicamente impedir que el cuerpo extraño baje más. Esto mediante un bloqueo faríngeo que consiste en como en un espasmo que puede producir disnea, tiraje, cornaje o dificultad respiratoria. Luego se va a producir otro reflejo que consiste en tratar de expulsar el cuerpo extraño por una tos fuerte. Pero este reflejo puede ser eficiente o no eficiente. Y si es que este cuerpo extraño no se logra expulsar, este puede bajar a la subglotis y puede permanecer ahí bastante tiempo. Tenemos algunos tipos que son la aguda y la crónica, y en la aguda se va a dividir en dos partes, la grave y la leve. Y en la grave podemos encontrar que puede estar consciente o inconsciente y así no hay nada. Y en la leve sí, y él va a ver la cosa exclusiva. Y la crónica es que se ha dividido de manera Si un paciente tiene una obstrucción de vías agudas, ¿qué maniobra vamos a usar? ¿Cómo se llama la maniobra en la que pones el puñito en la pancita? Heimlich. ¿Sí? Pero antes de hacer el Heimlich, ¿qué es lo que tengo que ver? Le tienes que preguntar al paciente, aunque parezca tonto, ¿cómo está, cierto? ¿Y por qué haces eso? Porque si el paciente te dice, estoy bien, ¿sí? Quiere decir que al menos está entrando aire y no necesita Heimlich. ¿Ok? Pero si el paciente te hace, no me acuerdo cómo se llama eso, ¿sí? Algo de seguridad, el signo de alarma, no hay nada. Pero el paciente, ¿qué te hace? No te va a hablar y te va a hacer. Ahí sí te pones en posición de Heimlich y lo haces. ¿Ok? No a todos los pacientes que se están atorando se les hace Heimlich, ¿no? Tengan cuidado con eso porque van a estar presionando y no va a salir nada. ¿Ok? Dale. De manera clínica sí vamos a encontrar síntomas como el engrosamiento de la pared, el daño del cartílago, fibrosis y mayor frecuencia de neumonías, excesos. Bueno, tenemos diferentes, vamos a encontrar, esta obstrucción puede darse en diferentes áreas como el nasal, laringe, traqueal y bronquial, pero la más común, por decirlo así, va a ser la bronquial, y los síntomas que vamos a encontrar son tos, sibilancias y disminución de ritmos respiratorios unilaterales. ¿Cuáles son las diferencias entre un aparato respiratorio de un niño y un adulto? Bueno, acá en la información más notable sería la faringe, que de un niño sería mucho más pequeño, que el de un adulto sería mucho más ancho. La faringe es una parte. El epiglotis acá de un niño sería más grande, pero de un adulto que sería más delgado. Otra sería la faringe. De un adulto tendría una forma cilíndrica, en cambio de un niño tendría una forma de un embudo. Entonces, si yo quiero intubar, ¿cuál va a ser más difícil de intubar? ¿Un niño o un adulto? Un niño. Sobre todo los neonatos, en verdad, son bastante complicados de intubar. ¿Okay? Si es que alguna vez tienen la oportunidad, ¿okay?, de intubar, van a ver que no es tan fácil como parece. ¿Okay? Otra diferencia sería el cartílago tiroides, que de un adulto es mucho más grueso, grande, y en cambio de un niño es más pequeño. La picoides es lo mismo,
es más grueso y el del niño es más pequeño. Mi compañera nos explica. Entre más diferencias que se encuentran entre los niños y los adultos es que los alvéolos van a ser menos los niños, ya que vamos a nacer con una cantidad de menores de 100 millones y conforme vamos creciendo vamos desarrollando más y por eso los adultos tienen los alvéolos. Otra es que la capacidad pulmonar de los niños va a ser menor y la de los adultos va a ser mayor. La caja torácica del adulto también va a tener más capacidad, ya que va a ser más dura, ya que cuando uno es niño, su caja torácica va a ser más blanda debido a la facilidad que va a poder tener para pasar por el canal vaginal. Eso va a ir cambiando con los años, haciéndose que se vuelva más dura con el paso del tiempo y como son los adultos. También la frecuencia respiratoria en los niños es mucho mayor, respiran de 30 a 50 veces por minuto. Eso debido a que van a tener un metabolismo más rápido. En los adultos va disminuyendo y respiran de 15 a 20 veces por minuto. También los músculos respiratorios, en los niños el diafragma va a ser el principal. En cambio, en los adultos, si bien el diafragma sigue siendo el principal, también se va a complementar con los músculos intercostales. Asimismo, las vías respiratorias de los niños, al ser más estrechas, van a ser más propensos a inflamaciones y enfermedades. Para el paso del aire en el tracto respiratorio vamos a tener primero lo que viene a ser la inhalación, donde el aire lo que vamos a tener es que el diafragma se va a contraer, por lo tanto va a bajar. Esto lo que va a provocar es que se aumente el espacio en la cavidad torácica y en los pulmones, y en este proceso de inhalación también van a estar también van a ayudar los músculos intercostales. Y a medida que los pulmones van ganando tamaño, el aire va a entrar ya sea por la nariz o por la boca. Después, una vez que ocurre eso de la inspiración, vamos a pasar a lo que viene a ser cómo pasa el aire. El aire va a pasar primero por la nariz, pasando por las fosas nasales. Luego va a pasar al vestíbulo nasal, que es la primera parte de la cavidad nasal, donde las bílisas van a atrapar las partículas grandes que haya de este aire. Luego va a pasar a lo que viene a ser la cavidad nasal, donde pasará por los cornetes nasales, en donde el aire lo que va a hacer es que se va a calentar y va a ser calentado, filtrado y va a tener que ser humidificado. Después va a pasar a la faringe. En la faringe lo que vas a tener es que, bueno, el aire que ya ha sido calentado y ha sido tenido todo un proceso va a pasar por ahí. Y también dicen que ahora va a haber una respuesta de defensa debido a lo que vienen a ser los adenoides. Después va a pasar a la laringe. En la laringe lo que tenemos es que se va a encontrar el epíglotis, que va a cerrar lo que vendría a ser la parte que está en el esófago para que el aire no pase para lo que viene a ser el estómago. Y después tenemos la tráquea, que es un tubo que va desde la laringe hasta el bronquio, que tiene anillos cartilaginosos en forma de C que lo van a mantener abierto. Luego de esto, en los bronquios... ¿Por qué tienen forma de C? Los cartílagos se supone que es para que se mantengan abierta la tráquea. No, acuérdate que hay una estructura que pasa cerca a la tráquea. ¿Quién es? El esófago. Ok, dale. Después tenemos los bronquios, que van a ser la distribución de la tráquea en dos conductos. Esto va a terminar siendo conectado esto se va a conectar con los pulmones. Luego de los pulmones lo que vas a tener es que vas a tener los bronquiolos, y en los bronquiolos se van a ramificar, y lo que va a pasar es que cuando terminan los bronquiolos vas a encontrar lo que van a ser los alvéolos. En estos alvéolos es donde se va a dar lo que es el intercambio gaseoso. En cada alvéolo el oxígeno lo que va a hacer es que va a pasar del alvéolo a la sangre, y el CO2 de la sangre va a pasar al alvéolo y va a pasar por el vía exterior. ¿A mí? No, yo no siento. Bueno, ahora vamos a hablar de cuáles son los métodos de imagen para el diagnóstico de obstrucción de la vía respiratoria. Bueno, el principal método de imagen es la radiografía. La radiografía principalmente se va a utilizar para diagnosticar lo que son obstrucciones, que es obstrucciones de objetos o de cuerpos extraños
cuerpos extraños que estén generando esta obstrucción, ¿no? Una forma de que va a ser esta radiografía va a ser de cuello, tanto puede ser lateral como frontal, en donde se va a observar lo que es la nasofaringe, la orofaringe. Esa no es tanto frontal, ¿no? Mira, fíjate. Ah, sí, esa es lateral, pero No, mencionan. es lateral tampoco, ¿No? es oblicuo. Ah, Porque si fuese lateral, mira, el mentón estaría pegado a la columna. ¿Ok? ¿Y por qué la tomas oblicua? Porque quieres ver esto que está acá. ¿Ok? Oye, ¿por qué enfoca acá? ¿Tienes su, cómo se llama eso? ¿Yoyos? Ahí se me puede ver el nombre rectal. Su divertículo de Senka. ¿Ok? Continúa. bueno, se va a observar lo que es la orofaringe, la nasofaringe y la hipofaringe, para observar si ahí está el objeto que está causando la obstrucción, pero también lo principalmente que se va a realizar es lo que es la radiografía de tórax, que ahí se va a observar dos tipos de cuerpos, es decir, por así decirlo, unos radiolúcidos y otros radiopacos. Los radiopacos, a pesar de que dice opaco, significa de que se van a ver mucho más claros en la radiografía, de un color más blanco, como se puede observar en esta imagen. Se ve como un clip, ¿no?, que está causando una obstrucción de la vía aérea. Estos cuerpos radiopacos se van a caracterizar por su densidad y suelen ser principalmente, como se ve, ¿no?, metales pequeños, clips, metales clips, agujas, incluso también lo que son huesos y otros artículos pequeños, ¿no? Y asimismo vamos a encontrar cuerpos que son radiolúcidos, que se van a ver mucho más oscuros, y esos suelen ser de dos tipos, orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos suelen ser principalmente restos de comida, como pedazos de frutas o pedazos de frutos secos, y los inorgánicos suelen ser plásticos en general, como son tapas de plásticos, globos, incluso, ¿cómo decirlo? Tapas de lapicero, etc. Y pasa lo curioso, ¿no se han dado cuenta que los lapiceros ahora vienen con un hueco en su punta? Sí. Porque si por alguna o por A o B te lo tragas, ¿okay? Sí, pueda pasar algo de aire al menos. ¿Okay? Por cierto, voltea por favor. Les han enseñado anatomía esto, ¿no? ¿Qué sería esto que está acá? Sería la apófisis odontoides del Atlas. ¿Sí? ¿Sí? ¿No les han enseñado vértebras? Ya pues. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene apófisis odontoides? El axis, ¿cierto? ¿O el Atlas? No me hicieron dudar. Por esa imagen dice Atlas. ¿Okay? Hasta el odontoide. ¿Ok? Posteriormente tenemos la tomografía computarizada de tórax, que va a ser, una prueba en donde se va a utilizar una maquinaria que va a utilizar rayos X para obtener lo que es una imagen de blanco y negro, en donde vamos a observar las estructuras del tórax. En este caso, observamos lo que son, los que nos interesan, lo que son los pulmones y las vías las vías respiratorias, y vamos a poder observar la obstrucción y también incluso la causa de esta obstrucción, siendo la principal causa, como mencioné, ¿no?, la presencia de estos cuerpos extraños, pero también puede ser lo que son masas tumorales, signos de inflamación, infecciones, también lesiones en la vía respiratoria, que todo esto puede causar también la obstrucción de la vía respiratoria, ¿no? ¿Qué es esto que está acá? Según vi, esta es una imagen de EPO. No tanto. Okay. ¿Qué es eso que se ve ahí como una bolita redondita? Tu bronquio, pues, tu bronquiolo. ¿Y por qué se ve así? Porque mira, si cortas esto, vas a ver esto. ¿Ok? Una cosa importante es que la tomografía tiene dos tipos de ventanas para el pulmón. Tiene la ventana ósea, ¿okay?, y la ventana parenquimal, que es lo que se ve acá. En la ventana ósea no lo vas a ver tanto así, sino vas a enfocarte más en los huesos, ¿okay?, que lo usas para ver fracturas y lo que tú quieras. ¿Okay? Otra cosa muy importante, ¿okay?, ¿qué es lo que pasa en la tomografía? En la tomografía, imagínate que esta es la cabeza del paciente y este es el tomógrafo. Va a entrar el paciente y va a empezar como si le estuviesen haciendo cortes, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a ver? Estoy viendo como si estuviese viendo desde los pies del paciente hacia la cabeza.
¿Ok? Entonces, bajo esa lógica, ¿qué lado sería este? Izquierdo, ¿cierto? Y aquí, derecho. ¿Ok? Que por cierto, ¿qué es esta estructura que está acá? Esa pelota. La aorta, pues. Porque la aorta descendente pasa anterior a la columna vertebral que está acá. ¿Ok? Doctor, ¿y qué son estos? ¿Cáncer? ¿Son vasos sanguíneos? No, pues, ¿qué son? Bronquios, pues, porque los puedes cortar así o los puedes cortar así de largo, ¿cierto? Ahí está, pues. ¿Ok? Y ahora sí, lo que dice su compañera es cierto. ¿Cómo se debería ver en una tomografía normalmente un pulmón? ¿Sí? Debería verse solo oscurito y estos bronquios son uno que otro bronquio. ¿Pero qué se ve? Se ve como si fuese algo plomo, ¿cierto? ¿Ok? Y eso es característico de una enfermedad. ¿Ok? No solo época, ¿sí? Sino cualquier enfermedad parenquimal. Ok, miren, ¿no? Todos obstruidos. Por aquí se ve una incisura inflamada, inclusive. ¿Ustedes hacen pulmones acá en todos? No, no. Ay, no les puedo enseñar eso. Ok, continúo. Bueno, entonces la tomografía computarizada también de tórax va a servir para el diagnóstico de EPO porque se va a poder observar lo que son, si es el caso, los enfisema, que básicamente es la destrucción de los alvéolos, lo cual es una enfermedad que compone el EPO, porque la otra es la bronquitis crónica. O sea, en realidad no es tanto así. Lo que pasa es que el EPOC se puede presentar de dos formas. Sí, dos fenotipos. El fenotipo enfisematoso, que es el flaco. ¿Ok? ¿Has visto a don Ramón? Ya, don Ramón es característico del enfisematoso porque él fumaba bastante y se murió de cáncer de pulmón, por cierto. ¿Ok? Y el bronquítico, ¿ok? Que sería el señor Barriga. ¿Ok? El paciente que es bronquítico tiene el tórax bien grande y es más gordito. ¿Ok? ¿Sí? Eso lo van a ver cuando veamos Morfo 3. ¿Ok? ¿Sí? Por ahora quédense con esta idea nada más. Miren lo que pasa en el enfisematoso. Está destrozado todo. Y eso más o menos es lo que se ve acá. ¿Sí? ¿Vean esto? ¿Ok? Dale. Bueno, y también va a servir lo que es para el diagnóstico de asma severo. Y por último tenemos la resonancia magnética de tórax, que suele ser principalmente utilizado en niños porque no se da tanto la radiación. Y por eso también en el caso clínico se utiliza esta resonancia magnética como método de diagnóstico, ¿no? ¿Y qué tienes que hacer antes de hacer una resonancia magnética? Tienes que asegurarte de algo, si no lo matas al paciente. No tenga nada metálico. Que lo que he ingerido no sea ni por sospecha algo de metal. Sí. Porque yo he visto, y ustedes no saben la potencia que tiene un resonador magnético. ¿Okay? Imagínate que esto, sí, fuese, no sé, un clip, el clip que viste en la radiografía. ¿Ok? Y prendes el resonador, lo arrancas y literalmente sale por acá. ¿Ok? Así que la resonancia magnética, ¿okay? Uno, que no es muy buena para pulmones, ¿ok? Porque es más mejor, es más usada en vísceras compactas, hígado, no sé, colon, cosas así, ¿ok? Pero por eso es que no se usa en un cuerpo extraño resonancia magnética. Porque tú le vas a preguntar al comemoco qué te has comido, ¿no? ¿Cierto? Te va a decir que ha comido cualquier cosa. ¿Okay? Tengan mucho cuidado con eso. Y bueno, nos va a permitir observar también lo que es la presencia de cuerpos extraños, como se ve en esta imagen, que es la presencia de una espina de pescado que está, bueno, afectando la vía aérea. Esto, gracias. Ok, gracias. Tomen asiento. Eso, bueno. Más grande no quieres mucho. Es una tele. Yo me tú con las diapos esas para notar unas cosas. Ya me hace el caso de memoria. Siguiente, por favor. ¿Cuál sería la explicación del dolor de este paciente? Como dijo el caso, el paciente ingirió un poco de plástico, lo cual al tragarse esto va a generar una reacción de tos. Este mecanismo va a comenzar con la activación del receptor de velocidad central, que por medio de pulsos aferentes por el nervio vago se da la activación de la tos. Este paciente presentó síntomas como tos seca, dificultad respiratoria, cianosis, tos productiva y sibilancias audibles a distancia.
segunda es cuál es la causa de la cianosis, cuál no. La causa de la cianosis en este caso sería debido a la hipoxemia o a la baja saturación de oxígeno en la sangre. Esto debido a la obstrucción de las vías respiratorias, debido a que, como vemos, el paciente va a aspirar lo que es un objeto de 1 centímetro de plástico, lo que va a generar que se quede atrapado en sus vías respiratorias, por lo que va a generar una obstrucción que puede ser parcial o total de las vías respiratorias, por lo que esto causaría que se impida el paso del aire hacia lo que serían los alvéolos, donde se realiza el intercambio gaseoso, y es por eso que habría menos cantidad de oxígeno en la sangre y se retendría más dióxido de carbono, y es por ello a que nos dio una cianosis. ¿Por qué le echan la culpa siempre al oxígeno? El culpable de la cianosis es más el CO2 que el oxígeno. ¿Y por qué? ¿Por qué se produce cianosis cuando hay mucho CO2? Bueno, salveto. Porque se forma la carbaminohemoglobina. ¿Okay? La carbaminohemoglobina es la que le da esa textura, ese color justamente a la sangre venosa. Y si aumenta la carbaminohemoglobina, se va a teñir todo de azul, por ende va a tener cianosis. Dale. ¿Cómo se llama el mecanismo de la tos? Primero, la tos es un mecanismo de reflejo defensivo que protege las vías respiratorias de sustancias circulantes, microorganismos y otros elementos extraños. Este reflejo puede ser desencadenado en la laringe, en la tráquea o en los bronquios. Tiene 3 fases. La fase inspiratoria, que vendría a ser la inspiración o la inhalación de todo el aire posible que podemos inhalar voluntariamente en nuestros pulmones. Y la fase compresiva vendría a ser el cierre de la epiglotis, un cierre breve en lo que, mientras va aumentando la presión infratorácica a través de esta contracción isométrica, que es una contracción sin movimiento, para que los músculos respiratorios a través de los músculos respiratorios para que se cierre la epiglotis. Y la fase expulsiva vendría a ser la apertura de la epiglotis y vendría a ser esa expulsión de aire momentánea, de forma abrupta. ¿Cómo se explican los silbidos audibles a distancia? Bueno, los silbidos audibles a distancia, también llamados sibilancias, se explican por la obstrucción de las vías respiratorias causados por un cuerpo extraño aspirado. Cuando hay una obstrucción en las vías respiratorias, el flujo de aire se vuelve más turbulento. Estas sibilancias se dan más cuando dan la expiración. También se dan en la expiración, pero más porcentaje en lo que es la expiración. En el caso de este paciente, la pieza de plástico atrapada en las vías respiratorias puede estar causando las sibilancias, lo cual da la obstrucción suficiente para generarlas, especialmente durante la expiración, cuando el diámetro de las vías respiratorias disminuye aún más. Los problemas que pueden causar estas sibilancias pueden ser el asma, los cuerpos extraños en los pulmones, el EPOC o la infección viral en bebés o menores de 2 años. Como dato adicional, y esto úsenlo para toda su vida, cuando quieran poner una diapositiva y ustedes consideren que es bastante información y la quieren poner sí o sí, pongan máximo 7 líneas, ¿no? Porque está demostrado que si no pones más de 7 líneas, el espectador, por aburrimiento, o sea, por saturación, no va a ver tu diapositiva. Eso les va a servir para su tesis, por ejemplo. Que ahora, por ley, todos ustedes van a tener que hacer tesis.
Pobres almas de su lado. Que por cierto, antes el examen de grado